Pues ya estamos de vuelta, animándoles a que lean, animándoles a que conozcan muchos libros, mucha producción literaria que hay en nuestra querida Almería. Y por eso, Raquel, a mí me apetece seguir recomendando cosas. Le vamos a enseñar a nuestros oyentes, con tu permiso, nuestra lista de la semana. ¿Vale? A ver. Adelante. No somos un accidente. Cada ser humano es único, con una misión y un propósito de vida individual, los cuales deben de ser ejercidos con absoluta libertad. Indiferentes ante la masa y la opinión pública, podemos reconquistar esa libertad que ostentamos por derecho de nacimiento. Los libros cuentan que Hitler se suicidó en el búnker de la Cancillería de Berlín el 30 de abril de 1945. En esta novela del escritor Wayne Jemison, datos y documentos lo ponen en duda y sirven de excusa para una trama que juega a especular qué podría haber sucedido si el Führer hubiese huido a Argentina. Un periodista, una profesora y un alto cargo del Vaticano buscan la verdad tras la muerte en extrañas circunstancias de un amigo. Y para ello deberán recorrer Jerez, Cádiz, Roma, Zahora, el faro de Trafalgar, la playa de los alemanes y Bariloche en una aventura en la que nada es lo que parece. La sombra del Führer, porque la verdad, en ocasiones, no es como nos quieren hacer creer. No es por hacernos publicidad, Raquel, en Círculo Rojo, pero vaya dos pedazos de bus trailer que le acabamos de poner, obra de nuestro equipo. Pues es que si hacemos buenos libros porque tenemos buenos autores, pues habrá que decirlo, ¿verdad? Nos gusta hablar de Almería, de las letras, de autores de Almería o que hablan de Almería. Me la has dejado votando para que le dé la patada y continuar con la siguiente sección, porque vamos a hablar de Almería y de un protagonista que tenemos ya que nos está esperando. Vamos ya con la sección Almería como protagonista. Nuestro segundo invitado de esta noche también es muy querido, por supuesto, por todos nosotros y por todos los almerienses, porque es muy conocida su faceta, sobre todo la de historiador, especialmente en todos los temas que tengan que ver pues, con la guerra civil, la posguerra, la represión franquista. Hablamos de Eusebio Rodríguez Padilla, sobre las presentaciones, multitud de libros, multitud de artículos y multitud de proyectos de investigación. Eusebio, muy buenas noches. Buenas noches, Alberto. Gracias por acompañarnos en este programa, en esta aventura. Es un placer estar con vosotros siempre. Ante todo yo destaco eso, el trabajo de investigación que encontramos en tus libros y sobre todo el que tiene ahora mismo en las manos Alberto, que es Los refugios de Almería, tu última creación en solitario. Bueno, ha habido otra posterior, pero bueno, es verdad que en ese libro le puse mucha pasión porque estamos hablando de autores de Almería, pero yo por razón de trabajo he tenido que vivir muchos años fuera de Almería, con lo cual echo mucho de menos, yo he echado siempre mucho de menos la playa del Zapillo y el olor del mar, etcétera, etcétera. Entonces yo me siento muy almeriense y por eso surgen mis temas de investigación, surgen fundamentalmente en Almería, aunque tengo alguna a nivel andaluz, porque Almería está desprovista de investigación histórica, es decir, no hay, o por lo menos cuando yo empecé hace 20 años no hay, ahora empieza a haber, hay grupos de personas que se han tomado en serio. Algunos ayer me recordaban que todo lo empecé yo, todo empezó conmigo, pero bueno, me encanta de que, primero que lo reconozcan, lo segundo que se continúe. Yo no puedo abarcar toda la temática de Almería, pero porque Almería necesita mucha historiadores rigurosos y científicos que tengan una preparación. Y Los refugios de Almería, que es este libro del que vienes a hablarnos, publicado por Círculo Rojo en su línea Guante Blanco. Y con premio. Sí, efectivamente, con premio en nuestra gala, que recibiste ese homenaje, ese galardón por tu obra. Yo te quería decir que a mí me llamó mucho la atención cuando recibimos este libro. A mí me encantan los refugios de Almería, me encanta toda la historia y otras cosas que no son de historia, que contaremos después. Y me llamó mucho la atención el subtítulo. Me pareció tan directo la arquitectura del miedo. Pues mira, surgió sin pensarlo, ¿no? Es decir, en realidad el tema era el conocer más de los refugios. Simplemente los chavales que hay, que lo explican magníficamente, pero en un espacio muy reducido de tiempo y no pueden profundizar. Entonces yo me planteé, cuando lo pude ver, fue prácticamente a la primera, en la inauguración,
que quería saber más. Y me planteé buscar documentación, es dificilísimo, pero resulta que haciendo un censo de todas las personas de Almería, represaliada anterior que lo tenía, me di cuenta de que si miraba a los albañiles muchos fueron procesados por haber intervenido en la obra de los refugios. Y a partir de algo previo que había hecho para hacer trabajos de represión, una base de datos, que hay unas 12.200 personas en este momento, que las tengo, almerienses todos, de todos los pueblos, de los 103 municipios de Almería, con sus profesiones y demás, pues me fui sacando los albañiles y eso me fue dando el hilo, porque cada uno me decía, yo estuve de tal tiempo a tal espacio trabajando en este refugio. ¿Qué hacía? Pues ponía un cantón de madera y con eso se hacía el suncho del techo, o ponía el suelo de tierra. Por cierto, el suelo de tierra, los suelos ahora están con cemento, en su origen eran de tierra. Y si queréis os cuento por qué eran de tierra. Por supuesto, claro. Pues porque se olvidaron poner el servicio. Y la solución del ayuntamiento de su momento es decir, pues dejamos en tierra y que lo hagan ahí. Pero no sé si fue peor la solución, porque al mes ya no había forma de entrar a los refugios sin morir asfixiado. Claro. Entonces hubo que montar un sistema de aireación, de ventilación y demás. Aparte de prohibir el fumar, llevar perros, animales, gallos, gallinas, etcétera, que los almerienses se metían. Bueno, pues así surgió. Y como me fue muy bien con los albañiles, me pasé a los electricistas. Y luego a los aparejadores, y luego a los técnicos de mina. A través de los trabajadores. Y entonces, a través de pequeños datos, pues fui ubicando, colocando piezas para saber cómo se construyó, porque yo de albañilería cero, cómo se construyó y además quiénes eran esas personas. Porque decía, mi capataz que del tramo de San Sebastián era Juan Pérez. Pues ya sabía que Juan Pérez y la cuadrilla, mis compañeros de cuadrilla eran este, y ya reconstruía las personas que trabajaban en ese trozo de terreno, ¿no? Luego surgen muchas más cosas, hay muchos voluntarios de fin de semana que van, después de trabajar toda la semana, se van el domingo a trabajar, a quitar tierra de los refugios, ¿no? Un hecho a mí me parece inaudito que en una Almería tan insolidaria como podía ser la de la guerra, que teóricamente debería de estar el conflicto de la sociedad, todos arrimaron el hombro trabajando el único día de descanso que había, que antes no había nada más que el domingo para descansar, y estaban trabajando muy fuerte, cedían sus burros, sus carros para llevar tierra, la tiraban a la rambla y bueno, transportaban cemento, ¿dónde lo guardaban? En el convento de las Claras era el almacén de cemento, los combustibles los daba la Junta del Puerto para los vehículos y para un montacargas que tenía, porque surge un montacargas que se lo prestan, que estaba averiado, lo reparan y lo montan, pero el otro era un torno chino de manivela. Pero mira lo curioso, las cosas que hay en la investigación. Y si hablo mucho me cortáis. No. Es muy interesante todo lo que cuenta. Resulta que el que llevaba el torno era el abuelo de mi mujer. Anda. Que me lo encontré. Y bueno, ¿Te lo encontraste en la investigación? En la investigación, el documento lo quise ¿Pero poner tu en mujer el no lo libro. sabía? Yo nadie, ni ellos sabían, mi familia de mi mujer tampoco sabía que él había estado trabajando en el refugio. Y es porque lo felicitan por el buen trabajo que hace con el torno, que había que levantar, tener muchos pantalones para estar dándole vuelta a un torno subiendo a puertas de tierra desde las 8 de la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde. Cierto que parece que ahora hemos recuperado un poco la historia de Almería, hemos recuperado un poco nuestros refugios, es cierto, pero ¿no crees que aún parte de la sociedad almeriense desconoce lo que tiene? Claro, yo que soy defensor total, es decir, yo lo planteo y lo planteo en el libro. Nosotros no tenemos una Alhambra. No, ni una mezquita de Córdoba. Pues tenemos también pero cosas. sí tenemos una cosa, que aunque el director de la Alcazaba me dijo, tenemos la Alcazaba, muy bien, pero también la tiene Málaga. Pero no tenemos una cosa que no tiene nadie en todo nuestro alrededor, y casi nadie en España. Tenemos unos refugios de 4,5 kilómetros de largo, que se han conservado magníficamente y que es un atractivo turístico que nadie puede ofrecer. Es decir, tenemos la exclusividad. Pues eso hay que explotarlo, como sea, porque hay que montar servicios paralelos en función de la visita a los refugios. Aparte de la visita a los refugios, que me parece que ahora está muy bien, debería de llevar aparejado otra serie de cosas. Es decir, después de que has terminado los refugios,
nosotros diseñamos una visita guiada de la Guerra Civil, que la pusimos experimentalmente y funcionó muy bien, la recogieron muy bien, pero ya sabemos que funciona y algún día veremos a ver si lo continuamos. Pero algo que no sea exactamente volviendo a refugio o guerra civil, sino restauración, visita a la Alcazaba conjuntada con la visita a los refugios, visita a lugares del puerto. Nosotros lanzamos la idea. Sí. Claro, es decir, un conjunto de que el que venga a Almería no venga para pasar una mañana y me voy otra vez al barco, o me voy a Granada o me voy a Málaga, que se quede aquí por lo menos una noche, pero hay que ofrecerle algo. Y lo que no le puede ofrecer nadie son unos refugios. Entonces, esos refugios que están a la vista aproximadamente solo 700 metros, pero que es suficiente para que se haga uno una idea, y es suficiente para atractivo. Ahora, hay que darle muchísima más publicidad, mucha más divulgación, y sobre todo, ampliar el horario de visita. Es verdad. A mí, que me gusta mucho viajar, vosotros lo sabéis, yo he estado visitando refugios, por ejemplo en Berlín, recuerdo haber visitado un refugio de la Guerra Civil, en Barcelona, y no tienen nada que ver, nada que ver con él. Aquí somos unos privilegiados. Pues yo, para informarme de estos refugios, pues visité todos los refugios de España. Estuve en Granollers, con el alcalde me recibió perfectamente, me abrió porque allí están cerrados, están en el centro, y son unos refugitos muy bonitos, pero refugios. Y además son cuadrados. Aquí es una galería. Claro. Pero hace poco estuve en Zaragoza y pude entrar en lo que fueron las cloacas de César Augusta, las cloacas romanas construidas en el siglo II. Pues resulta que me quedo pasmado cuando son exactamente igual que los refugios. Y entonces me acordé de una frase que dicen los constructores. Los constructores, los dos ingenieros, Calella y Fornieles, y el arquitecto Langley, dicen: vamos a construir unos refugios que cuando acabe la guerra sirvan de cloaca para el centro de la ciudad, es decir, de lugar de evacuación de aguas residuales, aguas fecales. Y entonces, efectivamente, lo que aquí se construyó no fue un refugio al uso, fue una galería para que sirviera de cloaca y de paso, construido a 9 metros de profundidad, sirvieran de refugio en el momento de la guerra, pero con vista que, como creo que tienen que hacer todas las obras, no es para un fin inmediato, sino que después hay que aplicarlo. Sabemos lo que pasó con Isla Mágica. En el momento fue magnífico, pero luego fue una ruina. Pues eso fue lo que se planificó. Y entonces yo no sé si alguna de las fotos que traje está en la foto de la cloaca mezclada. Yo en las presentaciones del libro, que he hecho muchísimas, y la pones, ¿no? La pongo, y entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Y dicen, pues no, son iguales. Pues mira, pues esto es César Augusta y esto es los de Almería, ¿no? Pero tú has tenido la oportunidad, al haber hecho una investigación tan completa y extensa, de ver algo que no veamos los que vamos a una visita. Casi todo. ¿Sí? Todo. Yo era totalmente analfabeto en cuanto a la construcción de refugios. Cuando fui la primera vez, pues yo veía allí una galería bastante oscura, casi tenebrosa. Me pareció un laberinto. Digo, aquí me dejan solo y me pierdo. Ahora ya por suerte, si voy a decirlo así, por suerte, he ido tantas veces y he rodado tantos documentales, allí, que prácticamente me dejan solo y aparezco por la puerta que menos le espere. Pero es verdad, aparte de ser laberíntico, es bastante atractiva para mí. Es decir, yo me imagino, yo entro allí y me monto ya una película, ¿no? Que es los hombres trabajando, colocando y demás, y ¿para qué? Pero luego paso esa primera escena y me veo a las mujeres, niños y ancianos, porque pensar que los que se refugiaban no eran hombres jóvenes, porque los jóvenes estaban en el frente, que estaban ahí cerca, en Granada, pero estaban en el frente, sufriendo, sin luz, porque ahora tenemos unas luces magníficas cuando entramos, y son pocas, pero en su momento se pusieron bombillas de 15 vatios. 15 vatios es una vela, aunque cada 5 metros una velita. Eso crea un clima con el miedo de la bomba y el miedo de las bombas. Claro. ¿Qué te estará pasando? Que te falta un hijo que se ha ido a trabajar y no lo tienes contigo. Y me imagino todo eso. No, y que la gente se contagia el pánico. Claro, había gente lógicamente llorando, otros rezando, niños. Es que ahí no te metías por placer. Efectivamente. Y además que no eran los bombardeos duraban 6-7 horas.
Es decir, son 6-7 horas y media sin luz o con muy poca luz, con unas condiciones. Los bancos se hacen en el 39, los bancos que hay ahora laterales. Ahora mismo no están en todos sitios, solo están. Se hacen en el 39, es decir, que todas las guerras se aguantan sentados en el suelo. La solución que pone el ayuntamiento es que se lleven sillas de ANEA para sentarse, ¿no? Pero eso provocó accidentes. En la entrada, cada uno con su sillita, cae uno, la silla, cae otro encima, y ahí describo un accidente en la plaza de Pavía y otro accidente en San Sebastián. La Quinta del Saco. Esa de la plaza Pavía. Sí. Ahí 30 y tantos muertos. Sí. Allí Gente aplastados, todos entrando, niños, pero todos niños. La avalancha se empezaron a tirar, porque en la de la Quinta del Saco lo que ocurrió no fue ya la silla de ANEA que llevaban para sentarse, sino que la caja recluta estaba al lado en el cuartel, y cuando dieron la alarma se fueron a la boca de entrada. ¿Y qué hicieron estos? Pues tirar los sacos y luego intentar entrar. Claro, se formó una montonera que cuando quisieron entrar cayeron, empezaron a caer, y ¿quién murieron? Por las mujeres, ancianos y niños. Hay bastantes niños que nunca se encontraron sus padres, y la descripción en la documentación, pues me acuerdo de un abriguito de ¿cómo era? De blanco y negro, tiene un nombre ese tejido. Que no tiene ningún familiar que lo reclame ni nada. Se aprecia una edad de 1 año y 2 años. Un bebé prácticamente ahí aplastado. Y bueno, pues todo eso es lo que a mí me monta unas películas muy interesantes y me hace pues quizás recrear más. Aunque me gusta mucho ser sobrio en cuanto a la descripción, ¿no? Es decir, porque si quiero hacer una novela, hago una novela, pero hay que ser muy rigurosos. Los historiadores tenemos que ser rigurosos para que nos crean, porque si nos empezamos a inventar cosas... yo tenía un amigo que metía algo falso en cada libro. A ver si alguien se daba cuenta. No, a ver si alguien copiaba y ya decía, este ha copiado porque no se ha dado cuenta de que esto es falso. No ha ido al documento a investigar. ¿El plano de la portada? Está en el ayuntamiento, es del ayuntamiento, sí. Hubo mucho, estuve pensando muchísimo en cómo poner la portada de forma que fuera descriptiva, impactante, ¿no? Impactante. Y a mí al final llegué en que hice una foto de un gran peso y recortándola se ve el colector principal, porque se hicieron muchos en los barrios, ¿no? Pero es el principal, el más importante, porque es el que estaba en el centro. Y Almería no pasaba de Obispo, era poquito más allá, no había en aquello, no en aquellos tiempos, cuando yo era niño. El pasar de más allá de eso, o de la plaza circular, era territorio ya muy, muy lejano. Yo vivía en la calle Antonio Vico. Decía, a unos 50 metros, y llegar al paseo ya, esto era muy lejos, Qué interesante, Raquel, lo que nos cuenta Eusebio, y yo le voy a pedir 2 cosas. Primero, que como nos estamos quedando sin tiempo, y después viene la sección de Almería Misteriosa, y yo quiero hablar, aprovechando que estás aquí, de los refugios, pues te voy a pedir que te quedes, porque te voy a hacer alguna que otra pregunta, porque sé que ya lo has contado, que te has metido por las galerías que no están abiertas al público, sí. Y algunas hay un ambiente un tanto cargado, por decirlo así. Yo no sé si debía de ser público que yo me hubiera metido ahí, porque no sé si ya prescrito el delito, ya hace tiempo que lo hice. Ya prescrito. Y la otra, aprovechando que estás aquí, le vamos a plantear a los organismos oficiales mejorar esto. Una ruta del misterio, una ruta alternativa a la actual, mezclando más cosas. Le lanzamos el guante, ¿verdad? Bien, perfecto. Claro que sí. Nos ponemos a la disposición de quien sea para plantear proyectos con tal de darle difusión a los refugios de Almería. Y sobre todo hacerlo es decir, la promoción tiene que ser a nivel internacional. Es un lugar único en Europa. Creo que son corrígeme tú, pero creo que son los más grandes abiertos al público de Europa. No, son los más grandes de Europa en cuanto a extensión construida. Y además, los refugios de Almería sirvieron, cuando se iban a hacer lo de Barcelona, sirvieron para que no se hicieran prácticamente y se aprovecharan porque decía, ocurría una cosa, había un problema. Al principio de la guerra, con 9 metros, la bomba no llegaba. Pero que la solución, ¿cuál era? Pues una bomba más grande. Claro, entonces, la bomba más grande ya sí llegaba. De todas formas, el subsuelo de almeriense tiene una capa dura, que es el caliche, una cosa blanca que cuesta muchísimo. Cuando te lo encuentras en el campo, para agricultores eso es horroroso. Una
placa que pueda ser así o más grande, fortísimo. Entonces, eso hizo que en medio de una zona arenosa, porque Almería es una cuenca neógena arenosa, al estar el caliche en medio, evitaba mucho. Pero la diferencia era, en Europa hacían más profundo, porque fue a partir del 45, cuando lo hacían los refugios, pues decían, ¿para qué? Si me van a aumentar la bomba. Claro, Y dijeron, pues utilizamos las líneas de metro. En Inglaterra no se hicieron refugios. Por consejo del gobierno catalán, no era absurdo una obra tan ingente. Claro. Lo único que hacía era aumentar la bomba. Hacía el enemigo, aumentar la bomba. Y bien, pues esto es algo que se experimentó prácticamente en el Mediterráneo, pero donde se hicieron los más grandes, y además por suscripción popular en Almería. Pues si te parece, Raquel, vamos a enlazar ya las secciones, ¿no? Damos paso a nuestra Almería misteriosa y seguimos hablando con Eusebio. Vamos a ello. Pues aprovechando, como les contaba, que está aquí con nosotros Eusebio Rodríguez Padilla, yo les quiero hablar de la parte misteriosa, que también la tiene, y mucha, los refugios de la Guerra Civil de Almería. Hay gente que ha vivido extrañas sensaciones allí. Raquel seguramente cuando se anime a hacer una de las rutas también podrá ver algo. Ella le da mucho miedo, pero yo la voy a convencer. Vale. Primero me tienes que convencer, porque ya sabes que de tantas aquí cosas te tengo que convencer, esta es la única sección en la que ya sabes que yo soy más reacia. Sí. Todo lo que tiene que ver con el misterio, igual que te encanta, pues a mí hago el esfuerzo de cada día aprender un poquito. Entonces te voy a hacer la gran pregunta. Tú en tus rutas guiadas, alguna vez, pero dímelo de verdad, ¿has sentido, te ha pasado algo? Yo, Raquel, tengo una especie de maldición que yo creo que tenemos todos los que investigamos este tipo de cosas, y es que nunca o casi nunca nos ha pasado nada. Nunca. Yo en primera persona nunca me ha pasado nada. Pero dices casi. Casi nunca. Bueno, hay ciertas cosas que entiendes que a lo mejor son casualidades o que pueden tener explicación, o que es mejor no pensarlas para no agobiarte. Pero sí que es cierto que en mi ruta yo he tenido a gente de los que vienen a escucharme, que ha vivido cosas allí en la ruta, que han vivido ellos y me las han contado. Y bueno, te puedo hablar de muchos casos. Hay una cosa muy significativa que me hace gracia, entre comillas, porque es muy curioso, pero en 3 rutas distintas, con gente distinta, que no se conocían entre sí, en las 3, al salir de los refugios, hubo personas que me dijeron, bueno, ¿y la niña aquella que venía con nosotros? Pero rutas que habían hecho contigo. Sí, al salir, oye, Alberto, ¿y la niña que dónde está? Que no viene con nosotros. Claro, la primera vez dices, ¿qué niña? Y luego, y la descripción que dan las personas, que digo, no se conocen entre sí, es muy parecida a la descripción de la niña. Yo no la he visto, pero me lo han contado. Voy más allá. Eso pasó una vez. En otra ocasión venía un matrimonio de avanzada edad, que yo creo, no me lo dijeron, pero yo creo que es que ellos habían estado refugiados allí en algún momento y querían escuchar la historia. Y me dice el señor, muy serio, me dice al final de la ruta, allá afuera, me dice, oye, qué bien están estos refugios, qué buena recreación. El señor ese que había vestido como de época con la escopeta y tal. Y yo pues digo, bueno, pues, sí, está muy bien montado. Y en otra ocasión, es que me vienen muchas cosas a la cabeza. En otra ocasión venía una pareja joven y al final de la ruta, donde está el quirófano, al final yo pedía a la gente que echaran fotos, porque es una zona muy sugerente y tal, muy llamativa, y entonces iba una pareja joven y estuvieron echando una foto. Y a la ruta siguiente, que fue la semana siguiente, esta pareja joven volvió a hacer la ruta. Y yo pensé, qué raro, porque bueno, claro, está muy reciente, claro. Y tal. Y nada, no me dijeron nada. La primera ruta eran muy habladores, pero en esta última no decían nada. Y al final, ya estando en los refugios, me picó la curiosidad y les dije, oye, ¿qué hacéis aquí otra vez? Y me dijeron, no, es que cuando nos dijiste que echáramos fotos, hicimos una foto y nos salió una cosa muy rara. Me enseñaron la foto y se veía como una sombra, al final en una verja que hay, se veía como una sombra de una silueta. Y entonces ellos querían volver a hacer la ruta para comprobar que allí no había nadie. Claro, cuando enseñó la foto a todas las personas de allí, pues nos llevamos algún que otro susto. Y Eusebio,
tú, ya lo has dicho, lo has confesado, has estado por zonas en las que no debías haber estado. Yo he estado en algunas, ¿eh? Y yo encuentro, como te he dicho antes, un ambiente muy especial, muy cargado. A veces quizás es la claustrofobia o la sugestión, pero te sientes incluso observado, no sé por qué. Pues tú sabes, bueno, no digo que yo sí me sintiera observado, pero sí es verdad que sentí algo de empatía en una de las fotos que se publican en el libro. Hay un banco y ese banco hay un vaso roto por una parte, la parte de arriba, pero eso es el craquelado del tiempo, ¿no? Alguien se olvidó hace muchos años un vaso allí y seguía estando. Entonces, cuando entras y te lo encuentras, supongo que seguirá estando ahí porque no lo tocamos, te das algo como diciendo, mira, estoy poniéndome en contacto ahora mismo con alguien que hace 70, 80 años estuvo aquí y se trajo un vaso de vidrio para lo que fuera y se lo olvidó y lo dejó aquí. Entonces, no sé quién podía ser esa persona, pero sí es verdad que te hace hacer una regresión a ese momento y quién sería. Me hubiera encantado poder viajar en el tiempo y ver quién dejaba el vaso por verlo. Y lo hace real, lo hace más real. Pues el sitio es bonito, ¿no? Porque es más diáfano que la galería, ¿no? Es una especie de cuadrado, esquina, de banco. Como digo, los bancos se hicieron en el 39, al final de la guerra ya. Pero me sorprendió muchísimo el que pareciera eso, porque el resto esperaba encontrarlo, ¿no? Lo que había allí, la tierra, las piedras, los cables caídos, que te dan sensación de... Alguna cucaracha que aparece por ahí de vez en cuando. Yo no he visto ninguna. Yo he visto varias, Sí. Bueno, piensa que... Hay zonas un poco encharcadas. Bueno, se han utilizado, claro. hasta la restauración, se utilizaron, algunos edificios del paseo vertían sus desechos allí, a los refugios, y eso había que conectarlo, ese edificio donde se tuvieron que conectar a los colectores generales de Almería, no a los refugios que al fin y al cabo pues tienen que tener una protección como arquitectura histórica. Yo tengo otra pregunta ahora para Alberto. También, claro, porque hablas de experiencias que has tenido que te han contado directamente relacionadas con las rutas, pero conociéndote, seguro que has hablado con vigilantes, trabajadores, claro. Y ellos, si alguien tiene que saber o vivir experiencias, ¿alguno te ha contado algo que digas? Sí. ¿Cómo explico esto? Ha habido varios casos que a mí me han llamado mucho la atención y sí me consta que hay más, pero que no quieren contarlo porque contar estas cosas no es fácil ni agradable, ni no todo el mundo lo entiende, porque son sensaciones personales y vivencias de cada uno. A mí me llamó mucho la atención y de hecho hicimos un reportaje para el programa Cuarto Milenio, estuvimos en los refugios si alguien no lo ha visto está en internet, lo pueden buscar, y ahí entrevistamos a un antiguo trabajador de los refugios, que él nos contaba que un día con una compañera, ya haciendo la última ronda, que se iban a casa, 9 y pico de la noche, le pareció ver por el rabillo del ojo como que en la zona del quirófano había alguien, una silueta. Pero no le dio mayor importancia, estamos cansados, es tarde, tal. Y empezaron a andar y cuando llevan un rato saltaron unos sensores que hay, unos volumétricos de movimiento, que detectan cuando pasa alguien físico, lógicamente. Saltaron y eso fue real porque algo tuvo que pasar por ahí. Yo estuve hablando con él, estuvimos haciendo pruebas en el programa, probamos esos sensores de movimiento y con un insecto, con una ráfaga de viento, no saltaban. Saltan cuando en un tercer escalón de una escalera se aparece una persona o se pone ahí una persona. O sea que estos chicos decían que alguien tenía que estar allí. Es un lugar muy especial. A mí me pasó otra cosa también, Raquel, en otra ruta. Esto te va a gustar porque tiene que ver con los niños. Yo tenía un niño pequeño. Había un matrimonio con un niño que tendría unos 5 años, 4 o 5 años, y yo estaba explicando, el niño me miraba, y en un momento que yo estaba de espalda a una zona en la que se recrea un refugio privado, porque también había refugios privados, hay una recreación, yo estaba de espalda a esa recreación explicándole a la gente, y el niño de pronto me corta y me dice, señor, tú que tienes un niño sabes que los niños, señor. Maestro, sí. Pues me dice, señor, ¿quién es ese hombre tan enfadado que está detrás? Y claro, te entra la risa de que no sabes si reír o salir. Claro, como la gente estaba mirando, yo digo, no puede haber nadie. Y lo tomamos como una anécdota. Pero meses después, una de las personas que allí trabaja actualmente
En Halloween hicieron rutas y dice que unos chicos hicieron una foto justo a ese lugar y en esa foto se ve, en el mismo sitio donde señalaba el niño de mi ruta, se ve la foto con un poquito de imaginación, pero se ve como una silueta de un señor mayor y calvo, el niño decía que era calvo, y con cara de enfado, sí, con cara de enfado. Y los niños dicen siempre la verdad. Vaya. Que tú lo sabes. Eusebio, cuántas historias, ¿no? De todo tipo se pueden englobar. Por eso hay que conocer los refugios. Sí, debe de conocerlos. Un almeriense que no haya pasado. Y hay muchas, hay mucha personas gente, mayores que les da miedo porque dice que se lo contó su madre y les trae pues ese miedo que le transmitió la madre. No quieren, pero en realidad son inofensivos los refugios. Ahora están muy bien iluminados, sí. Los guías son magníficos, buenísimo. Te acompaña en todo momento. Si tiene un problema, hay un ascensor. Que, es decir, el problema al principio no había una salida así para si te pasaba algo, ¿no? Ahora hay un ascensor, hay solo 700 metros. En un momento, si te diera algo de claustrofobia, sí. Que no da claustrofobia, que son imaginaciones de algunos. Porque, depende de lo que te pase. Porque son sencillos, es simplemente pues, una galería. Pensar lo que ya les da importancia a esa galería, pues la situación en que se construyeron, por quiénes se construyeron y con qué intención se construyeron. Es nuestra historia. Sí, y además muy de Almería. Muy de Almería. Estamos viendo ahora la relación de los muertos del 31 de mayo. Sí. Del bombardeo, que murieron, el famoso bombardeo. Sí. Sí, bueno, había dos personas, un francés y un musulmán o árabe, que exactamente no sabíamos cómo ponerle el nombre, ¿no? Claro. Porque claro, el francés, pues en la documentación ponía Luis, ¿no? Pero en otra documentación paralela ya lo ponía Louis, ¿no? Claro, y el árabe ya aquello no había por dónde cogerlo y se optó por esto. Lo de Guillermo Langley, yo creo que Guillermo Langley se lo merece, pero no hay que despreciar a los dos constructores, tanto a Calella. Tuve la suerte en la presentación de que la hija de uno de los constructores, del ingeniero de mina, estuvo allí, y su único mensaje que quería transmitir en la presentación, vino en silla de ruedas desde Sevilla, era que su padre era el que más había trabajado en los refugios. Es lógico que lo diga su hija. Sí. Pensemos que trabajaron los tres ingenieros. Sin embargo, ha pasado a la historia siempre como los refugios, o por lo menos la publicidad, los refugios del Langley, cuando Calella y Fornieles pues harían pues, el mismo trabajo. De hecho, en el libro yo pongo los tajos que se encarga cada uno. Langley se encarga de unos tajos, Calella de otros, y fundamentalmente Calella, que era el ingeniero de mina, el que lleva la parte fuerte del trabajo. Sin embargo, los Fornieles y Calella, Fornieles Uribarri era almeriense también, Calella se exilia al acabar la guerra y a Fornieles lo procesan. Es lo único que me queda, lo procesan por haber construido refugio. Claro. Y sin embargo, al Langley, pues bueno, pues se complementa en el régimen y se ha conseguido de que hable todo el mundo de los refugios del Langley. Que no digo que no sean suyos, pero que no les quiten el mérito a las otras dos personas, porque en un momento determinado pues no fueron del buen ver del régimen franquista. Pues Los refugios de Almería, el libro que nos ha venido a presentar Eusebio Rodríguez Padilla y con el que hemos enlazado nuestra sección de Almería Misteriosa, y no hemos quedado sin tiempo. Estaríamos hablando con Eusebio de los refugios toda la noche, pero en la televisión el tiempo es el que manda. Bueno, pero la gente lo que puede hacer es leer Los refugios de Almería. Por supuesto. Claro. Y hay sobre todo la parte personal, la parte que nos toca, la parte emotiva y nuestra cultura. Sí. Eusebio, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a vosotros por acordaros de mí. Y Raquel, un placer como siempre que me acompañes en esta aventura llena de libros, de letras y de misterios. Nos vemos aquí siempre. Nos vemos mañana en el trabajo y la semana que viene aquí. Hombre, por supuesto. Buenas noches a todos.